Buen día, saludos a todos. Mi nombre es Noble García, estudiante de la carrera de Derecho Núcleo San Antonio de los Altos. El día de hoy les voy a hablar brevemente sobre un tema de gran interés que forma parte del contenido programático de la materia Derecho Penal, facilitada por el profesor Jesús Jordán Arias. Como agenda hablaremos sobre los delitos contra las personas y sobre el homicidio. Dentro de este haremos referencia al homicidio simple, al homicidio calificado, al homicidio agravado, al homicidio culposo y por último al homicidio preintencional. Los delitos contra las personas son aquellos que se cometen contra la integridad física de las personas y mediante el cual se produce un daño que puede variar desde una lesión leve o grave hasta la muerte de la víctima. Algunos de los delitos contra las personas más habituales son las lesiones, el asesinato, la violencia de género, la violencia doméstica y el homicidio. El Código Penal venezolano desarrolla la materia sustantiva del derecho penal. Su estructura está dividida en libros que desglosan cada una de las materias relevantes para esta rama del derecho. El libro segundo, específicamente en su título 9, sobre los delitos contra las personas, allí presentan varios tipos penales que atentan contra los bienes jurídicos tutelados, como son la vida, la integridad física y moral. En esta oportunidad hablaremos sobre el delito de homicidio, tipificado desde el artículo 405 al artículo 412 de Isabel. El delito de homicidio etimológicamente se descompone en homo, que significa hombre, y cidio, derivado de caedere, que se refiere al hecho de matar. Consiste en matar, en quitarle la vida a una persona. Eso es lo que es el homicidio. Es una conducta reprochable, antijurídica y por regla general culpable, excepto en caso de imputabilidad donde no se es culpable pero sí responsable penalmente, que consiste en atentar contra el bien jurídico de la vida de una persona física. Dentro del homicidio encontramos dos tipos de sujetos, el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo es aquel que ejecuta la conducta o acción o de omisión para producir el resultado de muerte, es decir, el homicida. El sujeto pasivo es el individuo titular de la vida humana, la víctima del homicidio, el muerto. Tenemos entonces que el sujeto activo puede ser cualquier individuo, mientras que el sujeto pasivo es la otra persona, la persona viva. El delito de homicidio en Venezuela consiste en quitar la vida a una persona con la voluntad o la intención de hacerlo. También puede ser el resultado de una imprudencia grave, por ejemplo, un atropello, una negligencia médica, entre otros. Este hecho punible está castigado con la pena de prisión de 12 a 18 años, según establece nuestro Código Penal, el cual en su artículo 405 establece lo siguiente. El que intencionalmente haya dado muerte a alguna persona será penado con presidio de 12 a 18 años. El homicidio intencional simple es la muerte de un hombre, de un individuo, de la especie humana intencionalmente causada por otra persona física e imputable, siempre que la muerte del sujeto pasivo sea exclusivamente el resultado de la acción u omisión realizada por el agente. En este caso, el agente lo tomaremos como el sujeto activo. Para que se consuma este hecho punible es necesaria la existencia de los siguientes elementos. Primero, la destrucción de una vida humana. Segundo, la intención de matar. Tercero, que la muerte del sujeto pasivo sea el resultado exclusivamente de la acción u omisión del agente. Y por último, que exista una relación de casualidad entre la conducta positiva o negativa del agente y el resultado típicamente antijurídico. En este delito, tanto el sujeto activo como el pasivo son indiferentes. No existe una tipología ni característica específica que definen a los individuos que en determinado momento pueden ser parte del mismo. Por otro lado, el objeto jurídico tutelado es el de la vida, por ser el que resulta destruido mediante la perpetración de este delito. El homicidio simple puede ser cometido a través de diferentes medios de perpetración, ya sean directos o indirectos, de acción u omisión, física o moral. Este tipo de homicidio admite los grados de tentativa y frustración. Tentativa, cuando el sujeto dirige una conducta destinada a realizar el resultado jurídicamente desaprobado por la norma, pero por circunstancias ajenas a él no llega a consumar el hecho. Un ejemplo de ello sería tratar de matar a alguien con brujería, con veneno insuficiente o disparar donde se cree que está la víctima y no está. Y frustración cuando alguien haya realizado todo lo necesario con el objeto de cometer un delito y aún así no lo haya logrado por circunstancias independientemente de su voluntad.
Tenemos el homicidio calificado, conocido normalmente como asesinato, aquel que se comete con agravantes, por la circunstancia o por las personas. Entre las circunstancias tenemos el incendio, que debe haber intención. Es un agravante porque le causa sufrimiento a la víctima o al sujeto pasivo. El veneno es un ejemplo de premeditación. Cuando le administra el veneno a su víctima en pequeñas dosis, debe planificar con anterioridad cómo se lo va a dar, si en un jugo, si en un café, en una comida, en una sopa y en qué cantidades. Causa sufrimiento por la muerte lenta, ocasionando malestar y otras consecuencias desagradables en el sujeto pasivo o la víctima. Y la sumersión. Por las personas o por los sujetos tenemos el parricidio. Un descendiente mata al ascendiente, padre, madre, abuelo, abuela. Debe ser ascendiente legítimo natural o jurídico, por ejemplo, el de adopción. Intención, porque se debe conocer que es ascendiente, así que no se le puede acusar de parricidio si el sujeto activo no tenía conocimiento de su ascendencia. Puede llevar tentativa y frustración. Tanto el sujeto activo como el pasivo son calificados. Tenemos también el filicidio, ascendiente mata a descendiente, hijo, hija, nieto, nieta. Debe ser descendiente legítimo natural o jurídico, por ejemplo, el adoptado. La intención se debe conocer que es descendiente, así que no se le puede acusar de filicidio si el sujeto activo no tiene conocimiento de su descendencia. Igualmente, lleva tentativa y frustración, tanto el sujeto activo como el pasivo son calificados. El conyugicidio tiene dos calificaciones. El uxoricidio, que es el asesinato de la esposa por parte del marido. El uxoricidio en la mayoría de los casos tiene como determinante los celos. En ocasiones, este tipo de violencia es consecuencia del solapamiento de las dos mentalidades en conflicto. Y el virilicidio, donde la mujer mata al hombre. Puede llevar tentativa y frustración. No existe conyugicidio en los divorciados, ni en los concubinos o en actos nulos. Tanto el sujeto activo como el pasivo son calificados. El magnicidio propio se comete contra la figura del presidente o el jefe de Estado, o a falta de este quien ejerce sus funciones, el vicepresidente ejecutivo o en casos especiales el presidente de la Asamblea Nacional, asumiendo el cargo de presidente o jefe de Estado. Tiene mayor pena. El sujeto activo es indiferente. Puede ser cualquiera quien lo cometa. A diferencia que el sujeto pasivo sí es calificado, ya que necesariamente debe ser la figura del presidente. Y por último tenemos el infanticidio, que es la práctica de causar la muerte de un infante, niño o niña, de forma intencional. Tenemos también el homicidio agravado. Estos están tipificados en el artículo 409 del Código Penal, en los siguientes términos. 1. Para los que perpetran en la persona de su hermano, cuando el delito es cometido en la persona del hermano o del agente, es un delito de sujetos calificados. El activo y el pasivo deben ser hermanos. Se debe tener intención de matar a su hermano y que efectivamente el resultado sea la muerte de este. Y 2. Para los que lo cometen en la persona de algún miembro del Congreso Nacional, de las Asambleas Legislativas, del ministro de despacho, de alguno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del secretario del presidente de la República, del gobernador del Distrito Federal o algún estado o territorio federal, de algún miembro del Consejo de la Judicatura, del Consejo Nacional Electoral o del Procurador General, Fiscal General o Controlador General de la República, en la persona de algún miembro de la Fuerza Armada, de la Policía o de algún otro funcionario público, siempre que respecto de estos últimos delitos se hubiera cometido a causa de sus funciones. Asimismo está el homicidio culposo, también llamado homicidio involuntario o negligente, aquel causado por la imprudencia o impericia o la negligencia, y que no tiene intención de lesionar ni de matar. Consiste en causar la muerte a otro obrando sin culpa, o sea, sin intención o dolo, pero con negligencia. Por ejemplo, a alguien limpiando un arma se le escapa un tiro y mata a otra persona que estaba junto a él. En referencia a este traemos a colación el artículo 411, que indica que, que por haber obrado por imprudencia o negligencia, o bien con impericia en su profesión, arte o industria, o por la inobservancia de los reglamentos, órdenes e instrucciones, haya ocasionado la muerte de alguna persona, será castigado con prisión de 6 meses a 5 años. En la aplicación de esta pena, los tribunales de justicia apreciarán el grado de culpabilidad del agente,
o del sujeto activo. Si del hecho resulta la muerte de varias personas o la muerte de una sola persona, y las heridas de una o más, con tal que las heridas acarreen las consecuencias previstas en el artículo 416. La pena de prisión podría aumentar hasta 8 años. No puede haber compensación de culpas, pues a pesar de que el sujeto pasivo haya también participado con su culpa, el homicidio culposo existirá si del accionar del actor se derivó la muerte de la víctima. Por ejemplo, no podemos alegar que para quitar responsabilidad a quien limpiaba el arma, que también la víctima tuvo culpa por sentarse a su lado mientras hacía tan peligroso ataque. Finalmente tenemos el homicidio preterintencional. Es el término medio entre el homicidio doloso o intencional y el homicidio culposo, ya que la intención es de lesionar, pero no de matar. El resultado excede la intención. Se divide en dos tipos: preintencional propiamente dicho y preterintencional con causal. El homicidio preterintencional propiamente dicho está tipificado en el encabezamiento del artículo 412 del Código Penal, que dice: el que en los actos dirigidos a ocasionar una lesión personal causare la muerte de alguno será castigado con presidio de 6 a 8 años. En el caso de los artículos 407, de 8 a 12 años, del artículo 408 y de 7 a 10 años en el caso del artículo 409. En este caso, el agente o sujeto activo tiene la intención de lesionar al sujeto pasivo. El resultado es la muerte de dicho sujeto. Excede la intención puramente lesiva del sujeto activo. El homicidio con causal está establecido igualmente en el artículo 412 del Código Penal, de la siguiente manera: si la muerte no habría sobrevenido sin el concurso de las circunstancias preexistentes desconocidas del culpable o de las causas imprevistas, o independientemente de su hecho, la pena será la de presidio de 4 a 6 años, en el caso del artículo 407, de 6 a 9 años en el caso del artículo 408 y de 5 a 7 años en el caso del artículo 409. Esperando entonces que esta información referente a los delitos contra las personas y sobre el homicidio les sea de su agrado y de su provecho. Feliz y bendecido día.